Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso, una vez más, estamos aquí para disfrutar de estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús. Estamos en el bosquejo número 4, ya la segunda parte, y espero que termine esta segunda para que la semana que viene introduzcamos en el bosquejo 5. Son 6 bosquejos. Qué rico de verdad el poder disfrutar a este Cristo. Y el tema general de estos mensajes es tomar el camino para disfrutar a Cristo como el árbol de la vida, con un propósito. Tomar el camino, dice, tomar el camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida para el cumplimiento del propósito del plan eterno de Dios, digamos, en cuanto a su economía eterna. Señor Jesús, ese fue realmente el primer mensaje donde estuvimos metidos. Y el segundo era en cuanto a los dos árboles y los dos principios rectores de vivir. Y el mensaje 3 es amar al Señor con el primer amor y disfrutar al Señor como el árbol de la vida y ser esos candeleros de oro como testimonio de Jesús para la edificación de la Nueva Jerusalén, como la meta en cuanto a la economía eterna de Dios. Y estamos ahora en el bosquejo 4, que dice injertados en Cristo para ser parte del árbol de la vida. Esto es algo maravilloso. Conforme íbamos cambiando de tema, el tema iba más elevado. Y ahora el propósito y el deseo de Dios, que Dios desea que nosotros podamos ver, es, hermanos y hermanas, es que nosotros podamos ser, ver, disfrutar, tocar esta realidad de que hemos sido injertados en el árbol de la vida. Señor, en esta mañana te damos las gracias por este tema, por esta introducción a este punto tan rico y tan maravilloso en cuanto a que hemos sido injertados. Señor, gracias que en tu corazón había un deseo desde antes de la fundación del mundo, y es de que nosotros realmente en la humanidad podamos llegar a disfrutar la divinidad. Gracias, Señor, que tú nos hiciste conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, conforme a tu especie. Oh, somos la especie divina y humana. Señor Jesús, en esta mañana sigue tú abriendo la palabra para que podamos entender lo que realmente tú has depositado dentro de nosotros. En Juan 15:4 decía: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que sigue diciendo el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Hermanos y hermanas, como los muchos pámpanos en la vid, hoy nosotros los creyentes de Cristo somos los miembros del Cristo de Dios. Somos miembros de su cuerpo, a fin de que se pueda formar el organismo, dice, del Dios triuno en la impartición divina. En Juan 15:5, el Señor Jesús proclamó: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Hermano, esta aseveración, esto implica de que sus creyentes, nosotros, somos un solo árbol en la vid. Así que, por tanto, es una vid universal
que incluye a Cristo y sus creyentes. Hermanos, sus creyentes que somos nosotros, los pámpanos. Un pámpano de la vid no puede vivir por sí mismo, o si no, se marchitaría y moriría estando separado de la vid. La relación entre los pámpanos y la vid, esto retrata una relación en cuanto a nosotros y el Señor Jesús, lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, debemos de hacerlo y tenerlo y hacerlo todo en el Señor y por el Señor en nosotros. Hermanos y hermanas, siempre de que nosotros podamos permanecer en Cristo, Él permanecerá en nosotros. Y de que Él permanezca en nosotros, todo esto depende de que nosotros permanezcamos en Él. Porque si no permanecemos en Él, fallamos en cuanto a cumplir la condición requerida para que Él pueda permanecer en nosotros. Así que este permanecer mutuo entre Cristo y nosotros y Cristo, esto producirá, como dice, mucho fruto. Así que esto es cuán bueno, cuán delicioso y cuán maravilloso y excelente es que todos nosotros formamos parte de este organismo maravilloso. Hermano, el título, como hemos dicho, vamos a comenzar el mensaje injertados en Cristo para llegar a ser parte del árbol de la vida. Este es el título del mensaje 4. Y como siempre, cuando terminamos una primera parte, que fue la última que dimos, y entramos en la segunda parte, me gusta recordar los puntos, no entrar en comentarios ni en los versículos, pero sí en los títulos para coger un panorama de lo que vimos la semana pasada. Y dice el punto primero que comenzamos, dice así, que ya lo leímos. Dice, la Biblia revela que la relación que Dios desea tener con el hombre consiste en que Él y el hombre lleguen a ser uno solo. Hermanos y hermanas, para mí esto es muy alentador, muy animante, de que sea el deseo de Dios, de que Dios y el hombre y Dios sean uno. Señor Jesús, siempre que nosotros acudimos a la Biblia, nosotros necesitamos ejercitar un principio, el principio de que Dios desea ser uno con su pueblo escogido. Cuando tú vayas a la Biblia, yo vaya a la Biblia, tenemos que ir con este concepto, con este pensamiento. Señor, gracias que tú eres uno conmigo y yo soy uno contigo. Oh, somos una incorporación, hemos sido incorporados en un solo árbol. Tú como el tronco y nosotros como las ramas, los pámpanos, pero somos totalmente uno porque tomamos de esa savia divina. Cuando nosotros vamos a la palabra con este concepto de que somos uno con el Señor y que la Biblia es el aliento de Dios, es la palabra de Dios y es nuestro alimento maravilloso. Así que necesitamos disfrutar esta realidad. Dice que el propósito principal de Dios consiste en hacerse uno con el hombre y hacer al hombre uno con Él. Maravilloso. Y hacer al hombre uno con Él. Dios desea que la vida divina y la vida humana se unan para llegar a ser una sola vida. Esto es glorioso. Oh Señor Jesús, gracias que nosotros que estábamos muertos, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios decidió venir a hacerse hombre para recobrar a la humanidad. La letra D dice, ya he dicho que esto lo leímos la semana pasada, la línea central de la economía de Dios consiste en hacer de que
Dios y el hombre y Dios, sea una sola entidad, de modo que los dos tengan un solo vivir, por una sola vida, con una sola naturaleza, y esto es maravilloso de que podamos tener la misma vida, la misma naturaleza, el mismo sentir que Dios tiene en su corazón. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que en su encarnación, Cristo introdujo a Dios en el hombre. Oh, Señor Jesús. Y en su resurrección, Él introdujo al hombre en Dios. Así que de este modo, Él realizó la mezcla de Dios y el hombre en una sola entidad. Esto me vuelve a mí loco, hermanos y hermanas. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Él y nosotros hemos llegado a ser una sola persona. Hemos llegado a ser una sola persona. Maravilloso. El punto 2 dice, Cristo ha llegado a ser nosotros y nosotros hemos llegado a ser Él. Esto es una visión maravillosa. Dios ha llegado a ser nosotros y nosotros hemos llegado a ser Él. Empezamos para la semana pasada el punto Romano 2 que decía, la relación que Dios desea tener con el hombre consiste en que Dios y el hombre sean injertados juntamente y de ese modo podamos llegar a ser una sola entidad, una unión orgánica entre Dios y el hombre y Dios. La vida injertada no es una vida intercambiada, no, es la mezcla de la vida humana con la vida divina, la mezcla de la vida humana con la vida divina. Y al realizarse un injerto, dos vidas similares son unidas y después crecen juntas orgánicamente. Maravilloso, Señor Jesús. Crecen juntas orgánicamente. Puesto que nuestra vida humana fue hecha a la imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios, es por esta causa que pueden ser unidas a la vida divina, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios y, escucha esta frase, y a la especie de Dios. Dios cuando creó a todas las cosas dice que la creó según su género y según su especie. Pero cuando llegó al hombre, Él dijo, y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, digamos a nuestra especie, esa especie divina, Señor Jesús. Nuestra vida humana se parece a la vida divina. Por tanto, la vida divina y la vida humana pueden ser injertadas juntas y vivir juntas. Señor Jesús. Ahí terminamos la semana pasada y por eso comenzamos esta semana con esta segunda parte que entramos en la letra C del punto Romano 2. A fin de que nosotros llegamos a ser injertados en Cristo, Él tuvo que pasar por los procesos de su encarnación. Es que hubo un proceso. Es igual como coges tú una sandía redonda, tú no puedes comerla. Tú tienes que procesarla, o igual que un pollo. Tú tienes que pelarlo, limpiarlo, y después cocinarlo. Él pasó por unos procesos para que una vez que el pollo se nos pone en la mesa o la sandía, podamos comerla, podamos digerirla, podamos asimilarla y llega a ser parte de nosotros. Eso es lo que Dios realmente tuvo que procesarse. Dios era espíritu y se injertó y se engendró en el vientre de María. Y lo que salió del vientre de María fue un Dios
hombre. Qué maravilloso de que Dios entró en el hombre para que el hombre pudiese entrar en Dios. Maravilloso. Por eso él tuvo que pasar por los procesos de su encarnación, y en esa encarnación entra todo el vivir humano, cómo él vivió, cómo él expresó, cómo él habló, cómo él desprendía ese aroma, y después fue a la crucifixión. Allí tuvo su muerte, su crucifixión, y por medio de esa muerte, su resurrección y su ascensión, para llegar a ser, ¿qué? El espíritu vivificante, que es el espíritu que en este caso vendría a morar dentro de nosotros, y nosotros que estamos muertos, espiritualmente hablando, porque no había ninguna conexión, nuestro espíritu estaba amortecido. El Espíritu del Señor vino, como dice en Efesios, y nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Es maravilloso que Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Por eso en Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y pudimos contemplar su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, y Él estaba lleno de gracia y de realidad. Por eso Pablo, él puso desde sí en 1 Corintios 2:2, dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando nosotros vemos este asunto, nos dejamos de chisme y de historia, y podemos decir como dijo el apóstol Pablo: nada me propuse saber de vosotros, sino de este Cristo maravilloso. Por eso dice en 1 Corintios 15:45, dice: así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, llegó a ser espíritu vivificante. Maravilloso. Entramos en la letra D. Dice que nosotros hemos sido injertados en Cristo como el árbol de la vida. Y este injerto nos hizo uno con Él. Nos hizo uno con Él. ¿No es maravilloso? Nosotros, pecadores, carroñadores, realmente llegamos a ser uno con Dios. Oh, gracias Señor Jesús. Dice en hebreo, dice: porque si tú fuiste cortado y por tu naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado, dice, en el olivo cultivado. Oh, Señor Jesús, nosotros necesitamos ver esto, que realmente las verdaderas ramas fueron cortadas y ahora nosotros hemos sido injertados en ese buen árbol. Así que no podemos andar ni vivir de cualquier manera ni de cualquier forma. Cristo y los creyentes constituyen un solo árbol. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ya lo hemos leído antes. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Dice que mi Padre es el labrador. Dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de él no podemos hacer nada. Por eso en el versículo 4 nos anima el Señor Jesús diciendo: permanecer en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que qué maravilloso de que en esta mañana podamos disfrutar de que estamos permaneciendo en Él. El punto 2 dice que Cristo llega a ser nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestra persona. Oh, nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestra persona. Señor Jesús, en Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él
en gloria. Por eso dice también Colosenses 3:10, y vestido del nuevo, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay esclavo, no hay ni bárbaro, ni excita, ni hay payo, ni gitano, ni romano, ni ruso, ni americano. Aquí somos gentes celestiales, sino dice que Cristo es el todo y en todo. Y en Efesios 3:17, todo esto es para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos también arraigados y cimentados en amor. La letra E dice, por ser nosotros personas que hemos sido regeneradas, hemos sido injertados en Cristo. Así que nosotros ahora, de aquí en adelante, deberíamos de llevar una vida injertada, es decir, una vida que en las dos partes se unen para que podamos crecer orgánicamente. Por eso dice en Efesios, dice, y vendré y me tomaré a mí mismo, porque Él está creciendo en nosotros y nosotros vamos a llegar a ser Él mismo, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Uno, puesto que nosotros fuimos injertados en Cristo, nosotros, hermanos, ya no deberíamos de vivir por nosotros mismos, sino más bien nosotros deberíamos permitir que el Cristo neumático viva en nosotros. El Cristo neumático viva en nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Punto 2 dice, ya no debiéramos vivir por nuestra carne ni por nuestro ser natural, sino que más bien ahora nosotros deberíamos de vivir una vida, llevar una vida injertada por medio de ese espíritu mezclado, es decir, el espíritu divino que vino y se mezcló con el espíritu humano y fue regenerado. Y por eso nosotros debemos ahora vivir en esa vida. Por eso en 1 de Corintios me encanta este versículo 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Maravilloso. Dice Romanos 8:4, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravilloso. Esto es algo increíble de que nosotros podamos ser esas personas que vivimos, que expresamos a este Cristo tan rico y tan delicioso. La letra F del punto Romano 2 dice, en la vida injertada, la vida humana no es eliminada, sino que esa vida es fortalecida, es elevada y enriquecida por medio de esa vida divina que se está impartiendo, infundiéndose y mezclándose en nosotros. Con Cristo, por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive, oh Señor Jesús, mas vive Cristo en mí. Dice, y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo pudo decir, qué cargado que estaba este apóstol Pablo. Él vio el cuerpo, él expresó totalmente a este Dios triuno maravilloso. Cristo estaba viviendo de nuevo aquí en la tierra por medio del apóstol Pablo. Hoy Dios está buscando a esos muchos Pablos, a esas muchas personas que vivan, que dependan
de este Cristo maravilloso, y que se dejen de historia y que se olviden del pasado y de que aquel me ofendió. Nosotros necesitamos morir a todo eso, porque eso es el diablo el que te tiene confundido, tu mente te tiene entenebrecida, por eso no puede captar, no puede tocar el Espíritu de Dios, porque está entenebrecido, vive en el viejo hombre todavía, porque tú no perdonas, tú no olvidas, sino vive todavía en tu recuerdo, y nosotros necesitamos vivir a esta persona maravillosa y olvidarnos de todas nuestras transgresiones y de todo. De verdad no vivamos, eso son cosas de vieja, como dice en primera de Timoteo, dice el apóstol Pablo, son cosas viejas que arrastran todavía. Nosotros tenemos que tener una mente limpia y poder tener comunión con aquel hermano que se fue, o con aquel hermano que nos peleamos, con aquel hermano que él decía que él pensaba una cosa y yo otra. Lo importante es que pensamos y creemos en esta persona maravillosa que es Jesús. Jesús, había una canción que antiguamente cantábamos que decía: Cristo rompe las cadenas. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida solo es Él. ¿Cómo que tú sigues viviendo todavía con tus cadenas atadas? Oh, yo no puedo ver a Cristóbal porque él me hizo aquello. Ah, yo no puedo ver a fulano porque él dijo aquello. Olvídate, eso es el diablo. Dice que nos está acusando diariamente, día y noche, está detrás de nosotros. Dice el apóstol Pablo: hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo Cristo va a ser formado en nosotros si usted sigue arrastrando esas cadenas viejas, esos pensamientos viejos? Como dice en Romanos 12:1 y 2, no os conforméis a este siglo, hermanos y hermanas, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque es de esta manera que podéis comprobar la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y maravillosa. Así que, queridos hermanos, olvidémonos, Señor Jesús. Hay otro en Efesios 3:16, dice: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, con el propósito de que para que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seamos capaces de comprender, no con el que me cae bien, sino de comprender con todos los santos. Si aún usted no puede comprender con un hermano, o arrodíllese, busque con todo cuidado. Si usted quiere disfrutar de las bodas del Cordero y ser esos vencedores que Dios está buscando, y ser esa persona en cual la Dios cuenta para que Él venga de regreso, de que tú seas un canal limpio donde Él pueda fluir y pueda cumplir la palabra que Él dijo: yo edificaré mi iglesia a través de mi hija tal o de mi hijo tal. Nosotros tenemos que ser esos canales abiertos donde realmente estamos siendo vestidos con las vestiduras de la boda del Cordero. Si nosotros no tenemos esas vestiduras de boda, no podemos entrar en las bodas del Cordero. Señor Jesús, habrá 1000 años para que después podamos ser restaurados y reconstituidos y educados. Si nosotros ahora no pagamos el precio, negando nuestra vida del alma, poniéndonos a bien con todos nuestros hermanos, no mirándolo con una mirada, no diciendo este y aquel, y ahora va a venir este después de 10 años que no viene bien. Hermano, tenemos que alegrarnos. Dios corrió cuando vio al hijo pródigo que él volvía,
y lo abrazó, y dice la Biblia que lo besó, y él empezó a argumentar a lo mejor con el padre. Mira, padre, pero no, tranquilo, vestirlo, ponerle las vestiduras, venga, lavarlo, ponerle también el anillo, el sello del Espíritu, venga, ponerle, y la sandalia, una sandalia donde él ya no pueda tener contacto con el mundo, ponerle ese yelmo esa coraza en los pies, realmente para que tenga un andar distinto al que traía. Y llegó a ser como los cerdos, como el diablo, comía algarroba, como los cerdos, algo inmundo, pero qué maravilloso de que él esperaba a su hijo, igual como la mujer que perdió la moneda, estuvo barriendo, el Espíritu está barriendo, está buscando a esos vencedores, y las 99 que estaban salvas, pero se perdió una. Después dice que nosotros no tenemos que estar con los números ni nada, pero ¿cómo iba a saber que le faltaba una si la tuvo que contar? 99, faltó una, y vino y la trajo a sus hombros. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Necesitamos, voy a cortar un momento, voy a poner una canción, y después de esta canción seguiremos disfrutando de las inescrutables riquezas de este Cristo tan rico y tan maravilloso. En un momentito estamos por aquí. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias, y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso, estamos aquí de nuevo, esta segunda parte. Espero que os haya gustado la canción
y habéis tomado nota en cuanto el anuncio que damos de la versión recobro y de los libros que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso. Bueno, estábamos compartiendo de que qué maravilloso de que estamos injertados en Cristo y somos una sola persona, una sola vida, o una vida Cristo en nosotros y nosotros en Él. Esto es muy profundo, hermano. Aún a veces da miedo de hablar de esta manera, porque no es cualquier cosa. El Dios viviente está morando en nosotros. Estos días compartía en algún sitio, no recuerdo, que el deseo de Dios es que Él quiere penetrar y entrar en las cámaras de nuestra alma, porque nuestra alma era nuestra vieja persona, es nuestra antigua manera de vivir, pero dice que tras esa alma, esas cámaras, está escondido el espíritu de lo más profundo, pero Dios desea quebrantar nuestra alma para que el espíritu pueda ser liberado en nosotros. Yo recomiendo este libro de Waxman Nee, que él habla, ya lo he leído varias veces y es muy animante. Habla en cuanto se titula El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Oh Señor Jesús, cuánto necesitamos ser quebrantados en nuestro hombre exterior. ¿Con qué propósito? De que el Espíritu de Dios pueda ser liberado. Así que os lo aconsejo para que lo leáis. Es maravilloso de que hoy nosotros podemos leer en Romanos 6:5, dice, porque si nosotros hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente dice que también lo seremos en la semejanza de su resurrección. El 11:17 dice, pero si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, dice, siendo olivo silvestre, has sido engendrado, dice, entre ellas, y viniste a ser copartícipe de la raíz de la grosura del olivo. Oh, queridos hermanos, esta vida injertada no es una vida intercambiable, no. La rama aún conserva sus características esenciales. Nuestra vida guarda esas características esenciales, pero su vida es elevada, dice, y transformada, y ha sido injertada en la mejor vida, los cuales son ¿cuáles son los resultados del injerto? Es cuando la grosura del mejor árbol le brinda el suministro a la rama injertada, y todas las cosas negativas comienza a ser desechada, y esa savia ya comienza a fluir, y entonces la función original de esa rama es restaurada y fortalecido, y Cristo mismo eleva la función original que fue la que Dios dispuso para nosotros, ¿cómo? Fortaleciéndola y enriqueciéndola. Y luego, de una manera natural y espontánea, todo nuestro ser es saturado y transformado, y un fruto maravilloso es producido. Maravilloso. A medida que la vida divina esté operando en nuestro interior, transformándonos y conformándonos, esta desechará todos los elementos negativos de vida que hay en nosotros. Así que no tenemos necesidad de que nadie
nos corrija. La vida divina que opera en nosotros dice que gradualmente eliminará todo lo negativo y todo lo natural en nuestro ser. Así que la vida divina, la que nos resucita, la que Dios creó, es bueno, y en vez de desechar su creación, Dios se ha propuesto a recuperar y a restaurar mediante el poder de la resurrección de la vida divina. Y a medida de que la vida divina va desechando todas las cosas negativas de nuestro ser, es cuando realmente Él comenzará a operar en la resurrección original de Dios. Maravilloso. Cuando Dios nos creó con una mente, con una parte emotiva, con una voluntad, con un corazón, con un alma, con un espíritu, y su intención es introducir en la resurrección todos estos aspectos de nuestro ser. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Señor, yo te doy gracias en este momento por toda esta realidad que tú has depositado en nosotros, Señor Jesús. Hermanos, continuamos con donde nos quedamos. Nos quedamos en el punto número 1. Dice, en la vida injertada, la rama conserva las mismas características esenciales, pero escucha este punto, es fortalecida, lo habíamos leído antes, es elevada y es transformada una vez que nosotros hemos sido injertados en esta vida más elevada. Maravilloso. Permanecer en mí, dice Juan 15:4. Y yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco, si no permanecéis en mí. Y ya sigue el 15, como los 5, que somos la vid, digamos que somos los pámpanos que permanecemos en la vid para dar mucho fruto. Señor Jesús, necesitamos de verdad volver todo nuestro ser al Señor y decir, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti. Yo quiero abrir mi corazón a ti para que tú obres, para que tú te infundas, tú te forjes en mi ser. Señor Jesús, logra esto con la humanidad caída, Señor. Levántanos a tus hijos, Señor. Oh, abre nuestros ojos para que podamos ver qué comisión es la que tú nos has dado, Señor. Tú nos has comisionado a vivirte, a expresarte. Señor Jesús, dice, en la vida injertada, la vida divina está operando en nuestro interior para que pueda desechar todos los elementos negativos que haya en nosotros. La vida divina opera gradualmente para eliminar todo lo que sea natural en nosotros. Dios quiere hacernos gente divinamente divino, que hablemos divinamente, que vivamos divinamente. La vida divina dice que se traga todos nuestros defectos y nuestras enfermedades. Se traga todos nuestros defectos y nuestras enfermedades. La C dice, el elemento negativo de nuestra manera de ser es aniquilado y luego, en vez de desechar nuestra manera de ser, el Señor la eleva y la utiliza, la eleva y la utiliza. En la vida injertada, la vida divina resucita la creación original de Dios y eleva nuestras facultades. ¿No es esto maravilloso?
Señor Jesús, yo puedo testificar a esto, hermano. Yo he experimentado esto. Él realmente dice que resucita la creación original de Dios y eleva nuestras facultades. Maravilloso. Juan 11:25, cuando se encontró con Marta y María, él tuvo que decirle, yo soy. No creáis en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Señor Jesús. Dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Maravilloso. Sí, Señor. Renueva el espíritu de nuestra mente. La letra A dice, a medida de que la vida divina va desechando, dice, las cosas negativas, ella opera para resucitar la creación original de Dios. La creación original de Dios. De este modo, nuestras funciones originales, las funciones que nos fueron dadas en la creación, son restauradas, son fortalecidas y serán elevadas. Está siendo elevada. Oh, que me gusta este versículo. No me canso de repetirlo. Cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 4. En la vida injertada, la vida divina suministra la riqueza de Cristo en nuestras partes internas y satura todo nuestro ser. Por eso Pablo dijo en Romanos 12:2, no os amordéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y lo perfecto. Oh, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, esto dice la palabra de Dios. Oh, queridos hermanos, dejemos de vivir en nuestra mente, en nuestra conformidad. No, tenemos que orar nosotros al Señor y decirle, Señor, no estoy conforme a mi vida, no estoy conforme como esta vida va evolucionando y esta vida se está llevando a cabo aquí en esta España o en este mundo entero. Hermanos y hermanas, hace unos días yo compartía de que Pablo, donde quiera que iba, él trastornaba el mundo entero. Dice, este que trastorna el mundo entero también ha venido acá. Y más adelante, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, verso 5, también dice, porque este es una plaga y promotor. Plaga y promotor. Y además dice que era líder de la secta de los nazarenos. Pablo realmente era una plaga, porque dispensaba por los cuatro costados totalmente a Cristo.
e infectaba de Cristo a todo el que acercaba a él y lo trastornaba. Queridos hermanos, ese Pablo era Cristo viviendo en él. Por eso dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Queremos, Señor, yo quiero vivir esto. Logra esto en mi ser. Entramos al punto Romano 3 que dice así: Cristo como el árbol de la vida es la corporificación de Dios como vida para nosotros. Y para haber sido injertados en Cristo estamos unidos a Él orgánicamente. Y es de este modo que hemos llegado a ser parte del árbol de la vida. Hemos llegado a ser parte del árbol de la vida. En Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Él pudo decir: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esa vida ha sido injertada en nosotros. Por eso dice que necesitamos ser ¿qué? Permanecer en el Señor Jesús. La letra A dice: nosotros no solo comemos a Cristo como el árbol de la vida, sino que estamos unidos a Él. Somos parte de Él. Estamos unidos a Él y somos parte de Él. Pero el que se une al Señor es, 1 Corintios 6:17, es un solo espíritu con Él. Maravilloso. El árbol de la vida tiene por finalidad este asunto: impartir la vida divina en nosotros, y a medida nosotros, los pámpanos, permanecemos en la vid, recibimos la impartición de vida que procede del árbol de la vida y viviremos como parte del árbol de la vida. Señor Jesús, yo soy la vid. Dice, y vosotros sois los pámpanos. Por eso puedo decir: separado de mí, nada podéis hacer. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, dice, me ha librado en Cristo Jesús de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso el día dice Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el Espíritu está vive por causa de la justicia. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero si nosotros ponemos la mente puesta en el Espíritu, es vida y es paz. Y mira, y aunque hemos dicho que si el Espíritu es vida porque está en nuestro espíritu y nuestro cuerpo está muerto, pero la intención, el deseo de Dios es que Él quiere impartirse. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos. Y si el espíritu de aquel, escucha, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, dice, mora en vosotros, que mora en nosotros, dice, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por su espíritu que mora en vosotros. Dice en Filipenses 4:3, dice, todo lo puedo en Cristo que me reviste de poder. Cristo, el árbol de la vida, tiene por finalidad la economía divina. Cuando digo la economía divina es que en él hay un proyecto, hay un plan y hay un propósito a fin de impartirse en nosotros en calidad de pámpano de la vid. Nosotros permanecemos en él y él permanece en nosotros. Vamos
por la letra D, Señor Jesús. La letra D. Dice, a medida de que nosotros permanecemos en la vid, dice, ocurre una impartición de Dios en nosotros. Una impartición de vida procedente del árbol de la vida en los pámpanos. Esta impartición hace de nosotros unos Dios hombre. Maravilloso. Pero si Cristo está en vosotros, dice, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Viene aquí los versículos los mismos que hablamos anteriormente. Dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, aquel mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice, también vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Por el espíritu que mora en vosotros. La letra E dice, permanecer en Cristo como la vid equivale a tomarlo a Él como nuestra morada, lo cual es la experiencia más elevada y completa que tenemos de Dios. Morar en Cristo consiste en tener nuestro vivir en Cristo tomándole a Él como nuestro todo. Hermano maravilloso. Dice en Salmo, oh Señor, tú has sido nuestra morada en todas nuestras generaciones. Dice, el que habita en los lugares secretos del Altísimo, dice, morará en la sombra del Todopoderoso. El 91:9 dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. La F, si nosotros vivimos como parte del árbol de la vida, no nos interesaremos por el bien y el mal, sino por la vida, y no discerniremos lo correcto, los asuntos, lo correcto, lo incorrecto, sino según la vida y la muerte. Sino según la vida y la muerte. Dice, e hizo Jehová brotar de la tierra todo árbol, agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente. Pero dice el 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que coma de él, ciertamente morirás. Pero temo que así como la serpiente engañó con astucia a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Queridos hermanos, es maravilloso que podamos realmente disfrutar de esta realidad, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ya tenemos que terminar aquí, pero hay aquí una canción, la 200, que la voy a cantar con vosotros, no cantarla, recitarla. Esto es como una poesía. Oh, estos himnos son himnos poéticos a este Cristo maravilloso, como una oración disfrutándola. Y mira lo que dice el 200. En la cruz estoy con Cristo y me libertó la cruz. Fui con Él resucitado, vive en mi espíritu. Oh, este es el coro. Oh, qué dulce es morir con Cristo, para el mundo, para el mar y para el yo. Oh, qué dulce es vivir con Cristo, mientras reina en mi interior. La estrofa 2 dice, el misterio de los siglos por la fe se reveló, la esperanza de la gloria, Cristo en mí proclamo yo. La estrofa 3, el secreto de la siega, muerto el grano vida da, y el árbol injertado
rica vida obtendrá. ¿Qué te parece este himno? Este himno es maravilloso. Señor Jesús, un secreto tiene el santo. No es la santidad, mas Él. Oh Señor, ven a vaciarnos y a llenarnos con tu ser. Es un bálsamo a la pena el morir a nuestro yo y encontrar la vida eterna que nos suple nuestro Dios. Es la historia del Maestro. Por la cruz al trono fue, como Él yendo a la gloria, por la muerte entraré. Señor, te damos gracias por esta vida, por esta realidad que tú has puesto en nosotros. Hemos sido injertados en ti, hemos sido fortalecidos en ti. Señor, oh, mora, vive. Señor, intensifícate en cada uno de nosotros. Señor, oro por cada radio oyente. Señor, pavila tú ese pábilo que humea, enciéndelo, restaura esa caña cascada para dar un buen sonido. Señor, queremos dar tu sonido. Señor, sigue tú fluyendo, oh, por medio de la radio, Señor, por medio de estos mensajes. Gracias, Señor Jesús. Señor, fortalece tú a cada radio oyente. Y todo esto te lo pido en tu nombre, en tu persona maravillosa. Amén.